Buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Roddy Dev, para quien aún no me conoce, soy creador de contenido y desarrollador de videojuegos. Para quienes sí ya me conocen por haber visto mi video anterior, les agradezco muchísimo por haberse suscrito, haber puesto un par de comentarios muy lindos en las redes sociales y haberme ayudado compartiéndolo con sus amigos y compañeros de Unity. Ahora bien, en el video de hoy vamos a ver el tema de los puentes. Tal vez mucha gente piensa que es algo sencillo, pero si ustedes se meten en Google y en YouTube van a ver que no hay mucha información. Y la verdad que es algo que da un poquito de pena porque en todos los juegos hay por lo menos un puente, o la mayoría RPG y demás utilizan puentes, así que está bueno el tema. Me pareció que yo en mi juego utilicé varios puentes, sea para obstáculos, sea como plataforma o para lo que sea necesario. Hay muchas lógicas que se pueden aplicar, pero no hay mucha información, así que me pareció bueno hacer un video así un poquito largo, pero cubriendo todos los temas necesarios y todos tipos de puentes que suban y bajen, como plataforma de 90 grados y que vayan bajando lentamente a un cierto ritmo, usarlo como obstáculo que vaya girando sobre su propio eje desde una esquina. Un montón de cosas vamos a poder cubrir en este video y espero que alguna de ellas les sirva a ustedes. Así que si quieren, comencemos. Alerta spoilers, por favor, si aún no aprobaron mi videojuego, Hardballs se encuentra en la descripción, están en un solo clic, lo descargan y lo juegan sin necesidad de instalarlo. Si ustedes lo llegan a pasar en menos de 3 minutos con 3 estrellas, con gusto les doy un gran saludo en mi próximo video. Es súper cortito, súper sencillo, hay que tener un poquito de manos, yo sé que ustedes seguramente juegan mejor que yo. Así que nada, quería que no se pierdan de haberlo probado porque acá vamos a estar manejando un poco mecánicas y viendo el juego ya en más detalle, así que no quiero que se pierda la magia. Por favor, continuemos así con el video. Comencemos con los puentes en sí, que son, valga la redundancia, un puente que transporta a un jugador del punto A al punto B. Yo les voy a mostrar los tres tipos de puentes con diferentes ángulos que yo trabajé en mi juego. Lo importante no es en sí el ángulo, sino vamos a ver ahora en detalle la fórmula que utilizamos, ya que el ángulo puede variar, pero la fórmula es la misma para cualquiera de los tres casos, ¿sí? Así que les voy a mostrar igual un ejemplo para que vean cómo se ve dentro del juego. Si ustedes se paran sobre este trigger, ¿sí? Van a ver que el puente se activa. Esto pasa con cualquiera de los tres puentes que les mostré previamente. Sin importar el ángulo, lo que va a hacer es desde el punto A va a ir hasta hacia el punto B. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Veámoslo a continuación. Aquí, como podrán ver, tenemos dos tipos de variaciones, ¿sí? La primera variación de arriba es el trigger de la plataforma donde recién estábamos parados, donde chequea dependiendo del trigger donde el jugador se paró. Como yo tengo varios puentes, tenía que chequear a qué puente yo debo activar. Entonces pueden chequear que en el primer caso el bridge trigger, que era el primer trigger de recién, tiene ciertas variaciones como aún no está bajo, debe empezar la música, así. Hay que setear una variable booleana, ¿sí? En true. Hay que hacer ciertos cambios si se activa ese trigger. Ahora bien, pasamos directamente a la fórmula importante del bridge, que funciona como le dije antes. Ustedes cambian el ángulo y la velocidad y lo pueden modificar a su gusto. Entonces, ¿cómo funciona en sí esta fórmula? Bueno, la validación, como vimos recién, una vez que está activada, entra a una pequeña fórmula que se llama Move Towards Angle, que este dato lo va a guardar en una variable de tipo float que se llama angle. Y esta fórmula lo que hace básicamente es encontrar la mejor manera de pasar de un punto A, ¿sí? De un ángulo A un ángulo B. En nuestro caso, ¿cuál es nuestro ángulo A? Bueno, es el actual ángulo en X, ¿sí? Puede ser en X o en Z, ¿sí? En nuestro caso está en el ángulo en X. Nosotros utilizamos, y vi que me recomendaron en Google utilizar el Euler Angles, ¿sí? Que era el que mejor funcionaba para el tema de los ángulos. Entonces usamos GameObject.transform.EulerAngles.x
¿sí? Entonces ahí tenemos la primera coordenada. Y ahora queríamos la segunda coordenada, que era el punto B, que es a dónde debe finalizar nuestro puente, y sería el target, ¿sí? También debe ser una variable de tipo float. Y por último, el tercer parámetro es la velocidad por la cual hace dicha transición. Ustedes pueden ir manejando dicha velocidad, ¿sí? En mi caso lo fui manejando entre 3 y 3,5 de velocidad. Y esta la vamos a multiplicar por time.zettatime, ¿sí? Porque lo tenemos adentro del el update, que es cada segundo, ¿sí? Al hacerlo por time.zettatime. Ahora bien, una vez que tenemos ese dato del ángulo, en la siguiente línea lo que vamos a hacer es pasarle al actual Euler angle, ¿sí? Un nuevo vector. Y ese vector va a incluir en el eje X, acuérdense que es eje X, el Y y el Z. En primer lugar el X, ponemos el ángulo, ¿sí? Que acabamos de realizar todo el cálculo. Y después solo los otros dos los dejamos igual que lo tenemos actualmente. En mi caso tenían 0 y 0. Si ustedes quieren chequear cómo hace dicha transformación y ver qué ángulo ustedes deben manejar y demás, les recomiendo hacer un debug.log con los diferentes valores para ir viendo las diferencias. ¿En qué momento va a parar el puente? Cuando el valor del target es igual al valor del ángulo. Una vez que ambos coinciden, ahí el puente frena. Y luego, por último, tenemos un quarantine para cambiar una variable booleana para confirmar de que el puente está totalmente detenido y en su posición final. Bien, por ejemplo, si usted necesitaría otro tipo de puentes, ¿sí? No es necesario que el usuario lo utilice para pasar de un lado a otro, pero sino como un obstáculo. Está bueno este tipo de puentes porque lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿sí? Tienen, por ejemplo, dos formas que se me ocurrieron ahora. Una es que uno suba y el otro baje, ¿sí? A una cierta velocidad, a una cierta distancia. No tienen que por qué ser simétricos, ¿sí? Pueden ser diferentes velocidades, diferentes distancias. O si no, la otra opción es que, ya le muestro un segundito, tengan diferentes velocidades, así como la tenía yo. Entonces ambos suban, pero uno suba un poquito más lento o un poquito más rápido que el otro, ¿sí? Entonces le da como la posibilidad a la persona a subir a uno y luego bajar por el otro. Bueno, es como una especie de sensor también, ¿no? Hay muchas opciones para trabajar con esto y es bastante sencillo. Ahora bien, ¿cómo lo programamos? Veamos entonces el código en detalle. Yo tengo un método que se llama move bridge up and down. Este lo vamos a estar llamando constantemente en el update porque necesitamos chequear contra una variable booleana para verificar si necesitamos que siga subiendo o que siga bajando, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en el update. Primero lo que hacemos es una variación, en mi caso como tengo varios puentes, de qué puente me estoy haciendo referencia. En mi caso por eso lo busqué por name y creé, como dije antes, una variable booleana o bool para poder ir chequeando cuándo necesita realizar el cambio con el siguiente método, que lo que va a hacer es bajarlo y cuando llega a su punto mínimo necesito que cambie de vuelta esa variable booleana para que vaya subiendo hasta su punto máximo y vuelva a hacer lo mismo de recién. Entonces, como ven, es un tipo de ciclo que es bastante sencillo. Entonces, primero hacemos una variable de tipo vector free, le ponen un nombre que ustedes quieren, yo le puse a position. Entonces le asignamos un nuevo vector free con los valores máximos que va a tener nuestro puente, ¿sí? O nuestro objeto. En mi caso, en el eje X y en el eje Z se va a mantener igual, ya que esos no los vamos a alternar. Sino lo que nos importa a nosotros es el eje Y, ¿sí? Que va a ser su punto máximo y su punto mínimo. Entonces ustedes tienen que jugar en el editor e ir chequeando cuál es el punto máximo y mínimo que van a querer que alcance su puente. Pueden ser los dos lo mismo, en mi caso es 7 y menos 7, pero puede ser menos 7, 7 arriba y menos 5 abajo, o que se mantenga solo en el 0. Entonces solamente va a subir y va a bajar hasta mantenerse en la posición 0 siempre, ¿sí? Esto lo pueden ir jugando a gusto suyo, ¿sí?
Entonces, una vez que ya tenemos esos dos puntos, lo que vamos a hacer es crear abajo una nueva línea con una variable de tipo float, que la vamos a llamar distancia, dist, como ustedes quieran. Y vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es un vector free.distance, que lo que va a hacer es, nos va a brindar cuál es la diferencia, ¿sí?, entre una distancia entre nuestra posición actual, que como dijimos antes, se va a ir actualizando constantemente, ya que se va a ir moviendo, y esto lo vamos a ir chequeando en el update. Y tenemos nuestro punto máximo, que es el position, hasta donde queremos que llegue nuestro puente. Entonces, entre ambos puntos nos va a medir la distancia constantemente. ¿Cómo chequeamos cuál es la distancia que necesitamos para luego decir, ok, llegué hasta tal punto y luego cámbiame la variable? Bueno, hacemos un debug.log, ¿sí?, de dicha variable, que en mi caso se llama dist, y esto lo vamos a chequear en la consola, ¿sí? Como verán ahora, van a ver un pequeño fragmento de cómo se va a ir actualizando segundo por segundo ese valor. Entonces, una vez que tenemos cuál fue el valor máximo cuando llega al punto máximo, lo que hacemos es una siguiente validación. Si nuestra distancia es menor que el punto máximo, entonces vamos a cambiar la transform position, ¿sí?, del actual puente. Entonces lo que hacemos es al transform position actual le asignamos el mismo valor actual, pero le sumamos una pequeña fuerza para arriba. Si el vector free up, lo único que va a cambiar es el eje Y, pero como lo hace, como vemos aquí la referencia, solamente 1 por segundo, es bastante lento, por lo cual lo vamos a multiplicar por una velocidad. Ustedes pueden hacerlo por 5, por 10, por 15 o dejarlo por 1, dependiendo de ustedes, pero es importante que lo multipliquen luego por time delta time, porque lo hacemos de esa manera por segundo y no por fotogramas por segundo, ¿sí?, que es lo que hace el update actualmente. Entonces eso lo que va a hacer es que esta línea va actualmente a hacer que el puente vaya subiendo, subiendo, subiendo y hasta nuestro punto máximo. ¿Y cómo chequeamos cuándo ese punto máximo? Bueno, tenemos la siguiente validación, que si la distancia es mayor a 121.9, si es un poquito más abajo del punto máximo, que me cambie el bool a falso. ¿Qué me va a hacer cambiar el bool a falso? Va a entrar la siguiente parte del código. Como verán, es casi idéntico. Lo único que cambia que actualmente es el mismo bridge, pero la validación es si el should move up and down se encuentra en falso. ¿Sí? Ponerle el signo de exclamación adelante es lo mismo que decirle que se encuentra igual a falso. Entonces, vamos a tener el valor del down position, sí, que es un vector free. Mismo valor en X, mismo valor en Z, solamente que nuestro eje Y va a tener nuestro valor mínimo, ¿sí?, que debe alcanzar. En mi caso es menos 7. El distance es lo mismo, solamente que ahora en vez de ser el position es el down position. Vamos a preguntar si mi distancia es mayor que 122, ¿sí?, en su caso será otro número muy parecido. Necesito que me cambie mi posición actual, que le vaya actualizando, ¿sí? ¿Pero con qué? Que haga a la posición actual le sume un vector free, pero en vez de un up sea down, o sea, menos 1. Lo multiplique por una cierta velocidad. En mi caso le puse una velocidad diferente para que no sea igual que el otro. Y lo multiplicamos obviamente por time delta time. Y luego hacemos una variación más. Pregunto, si mi distancia es menor que 122.1, si es un poquito más arriba, ¿sí?, entonces que me cambie el bool a verdadero. Entonces se entra en el primer código, ya que lo va a estar chequeando constantemente el bool, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué momento el bool, si está en verdadero o está en falso, va a entrar en un código o en otra parte del código. Un tip súper rápido para este caso particular: cuando ustedes hagan el cambio del bool, necesitan tener un punto más arriba o un punto más abajo, dependiendo en qué parte están, pero no utilicen más de un decimal luego de la coma, porque cuanto más preciso ustedes intentan ser, más allá que la consola le muestra cuántos decimales hay de diferencia,
No lo hagan porque van a perder mucho tiempo intentando ver cuál es el valor correcto, cuando ustedes directamente lo pueden poner con un decimal luego de la coma y hacerlo mucho más sencillo. Hagamos un mini corte súper breve para aprovechar para agarrar algo de comer, algo de tomar y nos ponemos a la marcha con los siguientes temas. De paso aprovecho este mini corte para poder decirles que les pido si se pueden suscribir, darle me gusta, me ayudaría muchísimo a llegar a mucha más gente que necesita de este contenido y no lo encuentra. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos por más temas que les va a volar la cabeza. Pasemos ahora bien a un tercer tipo de puente. Por lo general se utilizan como obstáculos para pasar de un lado a otro, pero de una manera más difícil y dinámica y un poco más dificultosa para el usuario, ¿sí? Para el jugador. Entonces, le voy a mostrar dos simultáneamente, los dos tipos de puentes que vamos a ver para estos casos. Hay unos que se utilizan más cotidianamente, que es rotando sobre su propio eje central, y el otro caso rotando pero desde uno de los puntos de los extremos, ¿sí? Vamos a ver ambos casos, así les muestro. El código es igual para ambos, solamente que hay que hacer una pequeña modificación sobre uno de ellos, como vamos a ver ahora. Los primeros dos van a ver que uno da vueltas para un lado y el otro para el otro, ¿sí? De esta manera nunca se van a chocar. Igual hay que acomodar un poquito la distancia para que esto no suceda y obviamente la velocidad. Y el otro directamente pueden aplicarle la misma velocidad o lo que ustedes quieran modificarle, pero siempre va a ir rotando sobre su eje central. Así que teniendo ambas variantes, vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos y cuál es la lógica atrás de ellos. Si agarramos el primer ejemplo, ¿sí? El primer Rotating Bridge, lo que vamos a ver es que a diferencia de ambos, de estos dos, tenemos un parent que es un cubo, ¿sí? Que está aquí abajo, y adentro de este cubo tenemos un child que es el puente en sí, ¿sí? El objeto central. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Que la lógica ya no la tiene el bridge, ¿sí? Sino que la tiene el cubo que está ahí en el medio. Exactamente, el cubo lo tienen que posicionar en el medio de su objeto, en su caso este puente, y la lógica que vamos a ver se le aplican al cubo. Al cubo, como no hace falta que esté a la vista, le sacan el mesh render por el cual ya viene y le aplican la lógica que ahora vamos a ver, que es directamente un bool. Una vez que está la lógica aplicada, la asignan a ese cubo que acaban de crear el bridge, ¿sí? Se lo asignan como hijo. Entonces, cuando hacen así y la lógica comienza a trabajar, va a rotar el cubo, ¿sí? Y a su vez va a traer a su hijo con él, por lo cual rotan ambos. Pero solamente vemos lo más importante, que es el bridge. Ahora bien, ¿cómo trabajan los otros dos bridges? Bueno, cada uno tiene la misma lógica, solamente que uno tiene un bool y otro tiene otro. Pueden utilizar una sola variable o pueden utilizar dos o la cantidad que quieran. En mi caso utilicé dos variables, como vamos a ver a continuación. Viendo actualmente el código, podemos ver que tenemos dos opciones con cuál trabajar. En primera instancia tenemos dos booleanas, ¿sí? Como me dediqué yo a trabajarlo. Una se llama should_rotate_clockwise y otra should_rotate anti-clockwise. Ambas hacen lo mismo, solamente que cambia que uno rota para un lado y el otro, al tener un signo negativo en su lado izquierdo, rota para el lado contrario. La otra opción que ustedes tienen es utilizar una sola variable, si un solo bool. Entonces lo que hacen es utilizar uno que se encuentre en true, sucede una cosa, y si lo destildan, significa que va a estar en false, por lo cual va a suceder otra cosa. Entonces, para un mismo puente utilizan un solo bool y se ahorran una variable en sí, si es la forma que ustedes prefieren trabajar. Ambos hacen lo mismo y es una sola línea de código que lo que hace es rotar sobre el eje Y, ya que los otros ejes no hace falta tocarlos. Ustedes ponen una velocidad que quieren rotar sobre el eje Y, lo pueden ir modulando ustedes y siempre lo multiplican por time delta time. Bien, llegamos al último puente, que es el gran puente de cristal, inspirado en el juego del calamar. Para quienes no la vieron, no se preocupen o no se acuerden tal vez. Consiste en dos hileras de cristales, de las cuales el jugador no sabe si
el cristal del lado izquierdo o del lado derecho se va a romper, por lo cual tiene la opción 50 y 50 en parar sobre uno de ellos, en este caso pasar, y tiene 50% de posibilidad de que este se rompa y caiga al vacío y tenga que volver a pasarlo, ¿no? En mi caso son en total 16 cristales, como ven por pantalla. Cada uno tiene un 50% de posibilidad de estar cristalino, por lo cual quiere decir que se va a romper. En mi caso yo no lo quise setear a mano, porque si no siempre serían los mismos cristales, sino que hice una pequeña fórmula con un for para que lo haga de manera automática cuando comienza el juego y sea random, por lo cual sea aleatorio, que le da un poco más de dificultad a cada nivel, ¿no? Entonces veamos en detalle cómo funciona esto. En mi caso son 16 cristales. ¿Sí? Ustedes pueden tener 6, 10, 20, 100, la cantidad que ustedes quieran. Entonces, lo primero que hice fue dividirlos en par e impar, y ahora van a ver por qué. Por lo cual, 8 cristales son par y 8 cristales son impar. Los seteé en un array de elementos, ¿sí? De los cuales están divididos obviamente en 8, como ven actualmente en el editor, y está en manera pública para que los podamos visualizar y se los pude asignar, ¿no? Era más fácil que asignarlos en código. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve de la siguiente manera. Si nosotros chequeamos cualquiera de los cristales, voy al primer cristal, me va a aparecer la variable isCrystallized en 0. Quiere decir que en este juego este cristal no se va a romper. Pero si yo me paro en el de al lado, tiene un 1, por lo cual quiere decir que sí se va a romper. Ahora, ¿qué va a pasar con el playerUnTile? playerUnTile quiere decir que es una variable, un bool, que me va a chequear si el jugador se encuentra parado sobre el cristal o no. Chequeémoslo rápido antes de avanzar a la parte del código. Les voy a mostrar. El de la izquierda no se debería romper, por lo cual si nos paramos en él no se va a romper. Si chequeamos el cristal, playerUnTile. Perfecto. ¿Qué pasa si yo me paro en el de al lado? Sí se va a romper y me va a caer al vacío. Y así puedo seguir sucesivamente. Si lo intento, bueno, ya me caí en el segundo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, ya viendo un poco el concepto y demás, pasemos al código. Bien, veamos el código, que van a ver que es mucho más sencillo, ya que cuando subí el juego era mucho más retorcido y tenía otro for, y realmente cuando puse ahora a hacer el video pude editar un par de cosas y hacerlo más simple para explicárselo a ustedes. Entonces, con un solo ciclo for, que la mayoría ya debe conocer, lo que hacemos es, bueno, primero inicializamos la variable int ahí, sigue en 0 para comenzar el ciclo, y lo chequeamos siempre contra nuestro array, nuestro listado de cristales, ¿sí? Como yo tengo dos y ambos tienen la misma longitud, ¿sí? Utilizo cualquiera de ambos. En mi caso utilicé el lado par y es el parCrystalTiles.length, ¿sí? Length sería la longitud. Esa es la fórmula que tienen que utilizar para conseguir la longitud de su array. Entonces, bien, ¿cómo hacemos para conseguir un número aleatorio y asignárselo? Bueno, veamos eso. Nosotros en una variable de tipo int llamado randomNum, lo que hacemos es utilizar la fórmula randomRange, por la cual nos va a dar, yo le puse dos parámetros, 0 y 2. Entonces nos puede dar un 0 o un 1. Nunca nos va a dar el segundo parámetro, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Luego lo que vamos a hacer es, ambos comparten, los 16 cristales comparten la misma script, ¿no? Pero como yo los tuve que dividir en 8 para el par y el 8 para impar, bueno, tuve que hacer dos líneas para cada uno. Una se llama parCrystalTileScript y el otro el oddCrystalTileScript. Entonces, ¿qué va a hacer? Para cada par de cristales, ¿no? Por ejemplo, nos tomamos los primeros dos. El lado izquierdo y el lado derecho son dos, ¿no? Entonces, para el par e el impar, cuando estamos en la posición 0, ya no es la variable i, estamos hablando del primer ciclo, por lo cual estamos en la posición 0. Para cada uno de ellos vamos a tomar la script llamada CrystalTiles, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora le vamos a asignar, ¿sí?
a una variable también de tipo int que se encuentra en ambas scripts, pero se lo voy a iniciar a una sola, que es a la de par. Se llama isCrystallize. Le vamos a asignar el valor de random num, ¿sí? Que puede ser, como dijimos antes, un 0 o un 1. ¿Y cómo hacemos para que la lógica para que nos dé lo contrario, ¿no? Si me toca un 0 para que me dé un 1 y si me toca un 1 me dé un 0. Bueno, con unas variaciones, simples variaciones. Yo digo entonces, si mi parCrystalScript, ¿no? Nuestra variable isCrystallize es un 0, entonces quiero que a mi otCrystalScript que chequeamos antes, a la misma variable me guardes un 1. Y si no al revés, si me daba en el par, en el isCrystallize me asignó un 1, yo quiero que me asignes en el isCrystallize, pero del otro, del odd, del impar, me asignes un 0. ¿No? Entonces si chequeamos actualmente el juego y lo volvemos a correr con esta nueva lógica, si chequeamos el primero es un 1, ¿no? Acá el isCrystallize, entonces el derecho es un 0. Voy al segundo, es un 0, el impar es un 1 y así sucesivamente. Muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.